amigos? Aquí en la cumbre 1000 empresas más importantes de México de Mundo Ejecutivo, siempre estamos pensando en qué viene en este país, en qué viene en el mundo. Y tema de esto es muy importante, es la innovación. Para nosotros creemos que la innovación es la clave del progreso de cualquier entidad del país, de una empresa, de una persona. Y por eso me da mucho gusto que gracias a Diario Judío hoy podamos tener un panel internacional de lo más completo y de los más interesantes. Voy a empezar por las damas presentándolas. Tenemos a Rina Feinstein, que es la directora de Noga Plus, una empresa muy importante que crea puentes entre Israel y Latinoamérica. Tenemos a Daniela Talamantes, que es la scouting para Bimbo, ¿sí? Buscando cosas que traerse para México para dar muchos mayores beneficios para la empresa. Tenemos, por supuesto, a Alan Hoffman, que es el director para América Latina de la Autoridad de Innovación de Israel. Así, con todo ese título, esa es la importancia. Cualquier cosa que suceda en innovación en Israel y tenga que llegar a América Latina, pasa por él, o viceversa. También tenemos cosas de Latinoamérica que llegan hacia Israel, y para eso pues, nos da mucho gusto tener por acá a Isaac Asa, fundador y presidente de Fundación ILAN, ¿sí? Israel Latin American Network. Es interesantísimo lo que están haciendo ellos. Y para dar pie a esto y que la gente empiece con todo esto, mi primera pregunta para todos ustedes es, y voy a darle ahorita la palabra a alguno, si yo fuera si yo soy una persona, soy una empresa, estoy en México, estoy atorado ahorita con un poco la pandemia y si puedo o no salir y si todo esto, muy bien, ¿cómo me sirve a mí la innovación para salir adelante o para dar pasos hacia el progreso de mi empresa? Y empiezo primero con Alan. ¿Qué me dirías tú en ese caso, por ejemplo? Primero, Isaac, muchísimas gracias por la invitación. Y creo que la primera respuesta que puedo dar es cuál es el moto o el lema de la Autoridad de Innovación de Israel, que como tal puede ser también utilizado por todas las empresas y todas las corporaciones en México y en toda América Latina. Es de promover, de impulsar la innovación como un motor para un crecimiento económico sustentable e inclusivo. Es decir, que sea un movimiento, digamos, hacia el futuro, hacia el progreso, donde la innovación es la locomotora del desarrollo, es la locomotora del desarrollo de mi negocio, es la locomotora del desarrollo de mi región y de mi país, y también es la locomotora del desarrollo también social y digamos, humano de la sociedad en la cual yo me encuentro. Por eso creo que si nosotros estamos viendo dónde las grandes compañías están invirtiendo, cuáles son los valores económicos que son mucho más valorados dentro de los mercados de valores en las grandes digamos, economías del mundo, vemos que el lugar que tiene la innovación, que tiene el manejo de la información, el aprovechamiento de la data y también la inversión en I+D, se convierten en quizás el oro transparente del siglo XXI, lo que quizás en el siglo XX el oro negro era el petróleo, aquel que movilizaba la economía mundial. Hoy este oro que es transparente, que es la información, que es la innovación, que es la tecnología, empieza a transformar también no solamente mi propia empresa, mi corporación, sino también los países y las regiones. Isaac, tú ya eres un empresario exitoso. Ya tenías, digamos, todo más o menos, por decir, hecho, digamos, decidido. Y de repente se te ocurre que hay que hacer algo más. Hay que ayudar a innovar a la gente. ¿Qué es para ti la innovación y cómo puedes ayudar a la gente en Latinoamérica, no? Bueno, pues muchas gracias antes que nada, Isaac, y a Mundo Ejecutivo, así como a este panel de participantes. Definitivamente coincido 100% con Alan, que es a través de la innovación cómo los países van a progresar, cómo vamos a ser mejores como sociedad y cómo vamos a poder dejar un mejor futuro y un mejor país y una mejor sociedad para nuestros hijos. En Israel, a diferencia de México, existe una cultura muy importante hacia promover y desarrollar la innovación. En México yo te podría decir que hemos encontrado que hay muchísimos y muy grandes innovadores. Lo que nos hace falta es esa cultura para promover, para desarrollar, ya que a través de eso es como este país, bueno, pues va a avanzar y va a salir de todos sus retos tan grandes que tiene, ¿no? Rina, Isaac habló de la cultura, Alan habló de el oro negro, bueno, el oro transparente.
y tú te encargas de ayudar a esta gente a encontrarlo. La pregunta ¿es para empresas, es para personas? ¿O cómo hacerlo y cómo inculcarlo? Porque seguramente en Israel es fácil encontrar emprendedores y en México como que se complica un poquito. ¿Tú cómo lo has visto y qué le dirías a la gente que quiere innovar en México o quiere algo de Israel? Ok. Yo también, primero que nada, me sumo y te agradezco a ti, Zach, a Mundo Ejecutivo, a todo el panel, por esta invitación. Y ahora a tu pregunta y ahora complementando lo que dijeron tanto Alan como Isaac, mira, Israel tiene una cultura emprendedora de ya más de 30 años. Y la idea es tratar de compartir la experiencia ya ganada en estos años para que el proceso ahora en México o en toda América Latina sea mucho más grande, no haya que pasar por toda esta curva de aprendizaje que pasó Israel, sino que podamos transmitir lo que ya sabemos, lo que experimentamos a otras personas, otras empresas, otros gobiernos. Y un punto que me parece importante recalcar, hay muchos temas que podríamos tocar en cuanto a cultura innovadora, pero hay una palabra que me parece que es importante que recordemos, que es el mindset. ¿Cómo podríamos hacer para que las empresas, los individuos, otra vez la academia, hagan un cambio, hagan que su chip cambie y que puedan tener un mindset innovador? Y cuando digo un mindset innovador, esto incluye muchas cosas, pero por ejemplo, incluye el tema del aprendizaje, el fracaso como aprendizaje, no tenerle miedo al fracaso y hacer errores, cometer errores, no caerse por eso, sino aprender de eso y ser más resiliente. Y esto les digo que hoy en día hay un movimiento en México que se llama Somos la Resiliencia, que está tomando estos temas y empujándolos. Y nosotros desde Israel estamos tratando de compartir la experiencia. Otro tema que es muy importante y que en Israel lo tenemos embedded, lo tenemos incluido, es el tema de un emprendimiento. Desde el principio piensa en forma global, piensa en grande. Y lo que pasa es que México es un mercado tan grande que a veces el emprendedor mexicano dice, ok, tengo un mercado, ¿para qué quiero irme a todo el mundo? Claro. Pero sí es distinto si es que desde el principio pensamos a nivel global, nos hace ver las cosas, tener más expectativas más amplias, tener una visión mucho más grande, y creo que eso también son dos puntos importantes que me gustaría compartir y dejarlos. Uno es el mindset con respecto a lo que es el aprendizaje en el fracaso, y el otro es el tema de una visión global del emprendedor desde el principio, y no solo el emprendedor, también las empresas, también las universidades, también toda entidad que quiera innovar. Rina, me encantan tus dos puntos, gracias a los tres, pero hay un ejemplo muy grande aquí que tenemos con nosotros de que no te puedes quedar nada más como que viendo qué sucede en otros lados del mundo o aprenderlo y tenerlo. Hay que vivirlo, hay que aprender esa cultura, hay que todo eso. Y para eso justamente Daniela, ¿sí?, mexicana, orgullosamente, vive en Israel. Se fue a vivirlo, a estar en la cultura. Daniela, ¿tú cómo lo ves esa necesidad? ¿Por qué no agarrar nada más y contratar a alguien y decir, búscame, encuéntrame, a ver qué es, preséntame un portafolio de opciones y nada más, sino irse a buscar a otro lado? Y no nada más lo hacen en Israel, que eso me parece excelente, sino en todos lados del mundo, ver y vivirlo. Hola, muy buenos días a todos y un gusto estar en este panel con todos los invitados. Bueno, creo que hay que entender que Grupo Bimbo es una empresa que está en la constante búsqueda de innovación, tanto en sus productos como en su forma de venderlos y dentro de su cadena de valor. Hace ya como unos años, Grupo Bimbo empezó a entender que la tecnología, la innovación también viene de afuera. Y no nada más eso, empezó a entender que el emprendimiento, las personas que están haciendo emprendimientos a través de generación de tecnologías disruptivas, es lo que puede ayudar a Grupo Bimbo a continuar
siendo el líder número 1 en la panificación en el mundo. ¿Por qué Israel y por qué estamos acá? ¿Por qué estoy aquí primeramente? Uno, porque creo que para poder hacer ese conecte y ese puente entre tecnologías que están pasando o que están creándose aquí en este país, a la cultura de Grupo Bimbo, a la cultura interna de Grupo Bimbo, debes de tener una persona que entienda las entrañas de la compañía y además pueda tener la capacidad de generar relaciones a largo plazo con el ecosistema de este país para poder hacer ese puente, ¿no? Creo que tanto Alan, o sea, me gustaría recargar el punto de Alan sobre que ahora la información y la tecnología es lo que impulsa el mundo hacia adelante y eso lo tiene muy claro Bimbo, ¿no? Por eso es que estamos aquí, por eso es que tenemos una presencia acá, por eso es que estamos haciendo scouting. Y otro punto que sí quiero recalcar también es el mindset del que habló Rina, ¿no? Estamos nosotros como empresa en esa transición de hacer un cambio de mindset hacia la constante innovación, ¿no? Y creo que el tener a alguien dentro de ecosistemas de innovación claves dentro del mundo, como puede ser aquí en Israel o en Silicon Valley o en otras partes como Chile o México, es importante para que nosotros podamos empujar a que la compañía empiece solita a cambiar y que podamos impulsar la tecnología y que fluya mucho más fácil hacia la compañía. Oigan, una pregunta a los cuatro, y me voy a ir primero con Isaac pensándolo en lo que ellos están haciendo en Fundación ILAN, haciendo estos puentes. Dime algo, el progreso y la innovación, ¿de quién es responsabilidad para un país o para esto? ¿Del gobierno? ¿De la industria privada? ¿De las personas? ¿Del director general de una empresa? ¿O de quién? ¿Quién es el responsable de que un país progrese o se implemente esta innovación? Bien, mira, yo creo que es algo conjunto. Yo creo que tienen que participar todos, como en el caso de Israel, Alan, que participa en la Autoridad de Innovación de Israel, es una autoridad del gobierno que participa, más sin embargo, como dice Daniela, también las empresas tienen que tener dentro de ellos ese ADN, esa cultura de querer innovar, y por otro lado tiene que haber también desde la educación de los jóvenes en las universidades y las escuelas, inculcar esta parte de la innovación. Entonces yo creo que es un conjunto de sociedad, empresa y gobierno para que se pueda dar esto definitivamente. No es algo que le toca a uno, le toca al otro, sino es un trabajo en conjunto entre todos. Alan, tú eres el representante de la autoridad de Israel en materia de innovación. ¿Qué implica esto? O sea, ¿cómo poderlo traer? ¿Qué hacerlo? ¿Y cuáles son los esquemas? Porque ustedes han manejado, bueno, en Israel se habla de la Startup Nation, se habla de innovación, se habla de todo esto. ¿Qué son los puntos claves para lograr esto? Mira, nosotros en América Latina trabajamos a nivel regional con varios gobiernos, pero no solamente con los gobiernos. Trabajamos también con grandes corporaciones. Históricamente habíamos trabajado solamente con agencias de innovación, entre ellas CONACYT en México y otras 5 más en toda América Latina. Pero a partir del año 2020 e incluso durante la cuarentena, nosotros hemos abierto un nuevo programa de colaboración en el cual nosotros intentamos promover que empresas israelíes con alto impacto tecnológico y productos de mucha innovación puedan testear y validar sus productos, sus tecnologías, en conjunto con empresas y corporaciones de América Latina. Por eso abrimos un programa que se llama The Pilot Program for Collaboration, que lo que intenta lograr es conectar soluciones tecnológicas de empresas israelíes, testearlas y validarlas en corporaciones de América Latina que tienen necesidades en determinados sectores. Un ejemplo de ello es recientemente el programa de CleanTech, que hace menos de 2 semanas hemos abierto, en el cual 5 corporaciones de las más importantes de Colombia están ofreciendo todas sus instalaciones y determinados desafíos que ellos están planteando para que empresas israelíes puedan proponer y testear y probar y validar
tecnologías israelíes con financiamiento de la Autoridad de Innovación de Israel. Es decir, nosotros estamos trayendo a la mesa las necesidades de las corporaciones latinoamericanas para poder mejorar su productividad y ser más competitivas en el mercado, las soluciones y la innovación de la tecnología israelí con el financiamiento del gobierno israelí hacia las empresas israelíes. De esa forma, lo que intentamos hacer es bajar a tierra esa idea del Startup Nation y poder traducirla en aplicabilidad y en negocios posibles para diferentes industrias de América Latina en asociación con empresas y tecnología israelí. Oye, Alan, yo espero que teniendo aquí al lado a Isaac Asa, a Rina y a Daniela, esto se permee próximamente y muy rápido a que estés haciendo testeos, como le dices, pruebas en México con diferentes cosas y todo para estas empresas. Creo que va a ser muy interesante y estarlo viendo, además que lo estén haciendo ustedes, no en Israel, sino ya haciéndolo en campo, como dirían por acá, que es parte de lo que está haciendo Daniela en Israel. Y yo te pregunto, Daniela, ellos lo están haciendo allá, tú lo estás haciendo en Israel, estás probando, estás viendo todo. ¿Cómo es tu día? O sea, ¿cómo es? Vas y tienes como que te vienen y te presentan en la mesa todos los días. Oye, tenemos estas innovaciones. ¿Cómo funciona esto y cómo lo tendría que hacer una empresa también, no? Sí, mira, es muy interesante porque creo que de lo que yo estaba acostumbrado a hacer en Bimbo desde que empecé a trabajar con ellos hace 9 años, ahorita mi día a día ha cambiado completamente, ¿no? Ahora, yo llegué aquí, sí, o sea, sola representando a Bimbo, pero con un partner estratégico, ¿no? Porque realmente una persona que no necesariamente tiene el conocimiento de cómo funciona el ecosistema de innovación en el país, en este caso Israel, y sin conocer la cultura, es muy complicado hacerlo. Necesitas tener a alguien local que entienda ambas culturas para que te pueda mover en el ecosistema y sepa exactamente con quién llevarte. En este caso, Grupo Bimbo ha hecho una alianza estratégica con Nuga Plus aquí. Ahí la tienes al lado tuyo, ahí la tienes al lado y le brillaron los ojos y creo que ha hecho una gran labor. Y Rina y yo hemos hecho, creo que un gran equipo. Ella realmente conoce mucho qué es lo que busca el Grupo Bimbo y yo tengo mucho conocimiento de ciertas necesidades. Entonces, aquí puedes encontrar de todo, de lo que necesites, de todas las industrias, pero realmente estamos haciendo búsquedas muy específicas, que sean muy asertivas y sobre todo hoy en día con COVID tenemos todavía que poner, ahora sí que como donde ponemos el ojo, ponemos la bala, ¿no? Porque no nos podemos tomar el tiempo de fallar tanto, porque hoy en día las cosas se mueven muy rápido, ¿no? La idea o mi día a día para responderte a tu pregunta es, tenemos una lista de todo lo que se tiene que ver, de todo lo que Grupo Bimbo quiere investigar y vamos buscando startups que tienen esas necesidades, que tienen productos, tecnología, servicios disruptivos con los que Grupo Bimbo quisiera trabajar. Hacemos un primer filtrado, platicando con el startup. Si vemos que realmente hay un fit interesante, entonces hacemos el primer conecte con los corporativos en México. Si vemos que va más específico a una unidad de negocio de Grupo Bimbo, nos conectamos directamente con ellos. Ellos revisan la información que nosotros les mandamos. Si les creen prudentes, hacemos la conexión entre los expertos técnicos internos de Bimbo y entre los expertos del startup. Se hablan y si todo funciona bien y fluye bien, entonces el siguiente paso es hacer los pilotos o los POCs que nos ayudan a validar si la tecnología realmente está en su punto para que Grupo Bimbo la pueda usar. Oye, Rina, ya que hablaron de ti, además de todo esto suena, Bimbo es una mega empresa, trabajas también con otras mega empresas también de México, pero la pregunta es, yo soy un empresario, yo soy chiquito, o tenemos una empresa mediana, o soy nada más yo y me quedé sin trabajo, o quiero invertir mi dinero y quiero todo esto, y estoy buscando. Bimbo busca cosas en específico, como lo mencionó Daniela. ¿Qué es? ¿Hay que buscar algo en específico o hay opciones diferentes y entonces ver qué hay y entonces ver qué me sirve a mí? ¿Cuál es el proceso? ¿Buscar algo específico o ver de lo que hay y ver qué me sirve a mí? Mira, gracias por la pregunta.
Primero que nada, vamos a hacer, como tú dices, diferencias entre las grandes empresas. Gracias a Dani por el comentario que estamos trabajando con Bimbo, pero también estamos trabajando con otras empresas como Axtel, por ejemplo, y ahí estamos enfocados solamente en el tema de seguridad cibernética. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque con las grandes empresas la mejor forma de trabajar, y también mismo Alan lo estaba mencionando, es entender primero cuáles son sus desafíos, cuáles son sus necesidades, qué están buscando. Si están buscando en el área de tecnologías en la alimentación, como lo está haciendo Bimbo, o estamos buscando en el área de seguridad cibernética, como estamos haciendo con Axtel, o tenemos otras empresas en el área de agrotecnologías. O sea, la primera fase y lo más importante es entender y empezar con necesidades y después venir a Israel y buscar soluciones a esas necesidades. Esa es la forma que trabajan las grandes empresas, lo saben hacer, conocen sus necesidades y nosotros les damos estas soluciones. A nivel de emprendedores que están trabajando o empezando con sus emprendimientos, es totalmente otro cuento. El emprendedor necesita más mentoría, necesita más coaching, necesita conocer lo que hay en otras empresas, necesita hablar con otras startups de Israel o de cualquier lugar del mundo, pero es una necesidad muy distinta. Yo lo que creo que el emprendedor mexicano, los emprendedores, los muchachos emprendedores mexicanos hoy en día, a diferencia de lo que era hace 5 años, están muy avanzados. Yo veo que hay tecnologías increíbles que están presentándose en México y en toda América Latina, que no dejan mucho que desear con tecnologías de Israel. O sea, sí hay un interés, sí hay un avance. Lo que yo diría que para ayudar al emprendedor y lo que le haría bien a México o América Latina tener es la vinculación o el ecosistema que sea más fuerte, que se interrelacione más, que la UNAM esté en contacto con Bimbo, que las oficinas de transferencia de tecnología sean más activas y sepan lo que pasa en las empresas, que los emprendedores estén en eventos con empresas. Toda esta vinculación que en Israel y en los ecosistemas más avanzados funciona muy bien. En México ha estado creciendo, ha estado avanzando, pero a mi opinión ese es el punto que le ayudaría mucho a los emprendedores para seguir adelante. Yo vi a Isaac con ganas de decirnos algo a eso, y Isaac justamente está trabajando y no está viendo nada más el lado de Israel a México, sino lo está viendo mucho de Latinoamérica hacia Israel y de cómo impulsarlo en México. Gran parte de su función, y hace poco tuvimos los premios de Fundación Ilan, premiando a empresas mexicanas que están innovando o que están haciendo cosas maravillosas en muchas áreas. Isaac, ¿qué se puede hacer en México? Vamos a hablar en México, pero también en Latinoamérica, porque hay mucho que se permea, para alcanzar este éxito en la innovación, para crecer. Ya conocemos un poco el modelo de Israel. Rina nos habló de algunos factores. ¿Tú cómo lo ves y qué estás haciendo y qué necesita alguien para acercarse y decir, quiero hacerla, ¿no? Ya. Mira, yo creo que lo más importante es, primero que nada, entender que la innovación, ¿qué quiere decir innovación? No es una nueva manera de hacer las cosas. La innovación no es una palabra de moda, no es algo que hoy está y que mañana va a desaparecer. La innovación es lo que va a marcar la diferencia. O sea, hoy no es de que si una empresa como Bimbo quiere innovar y otra no quiere innovar y a las dos les va a ir bien. Yo te puedo decir que las empresas que innoven son las que van a existir y las que no van a desaparecer. Los países que entran en esta cultura y transformen su sociedad y sus empresas y se conviertan en países innovadores son las economías que se van a desarrollar, y los que no, pues van a ir decreciendo. Y de la misma manera te puedo decir las personas, ¿no? Entonces, en lo que nosotros creemos es que esto no es una opción, a ver si nos gusta o no, o si se puede poner de moda y demás, sino es una necesidad primordial
de eso va a depender el futuro de los países y de las sociedades y en qué situación se van a encontrar. Y en lo que nosotros nos estamos enfocando más que nada es en la parte de la sociedad, ¿no? O sea, nosotros sí estamos reconociendo con los premios que otorgamos en enero 16, los premios Simón Pérez a la innovación. Lo que hicimos es reconocer a 7 proyectos de 70 que eran nominados en diferentes categorías de mexicanos. Eso es bien importante decirlo. O sea, no nada más son, sí, algunas son empresas mexicanas, otras son individuos mexicanos, pero siempre fueron los proyectos desarrollados por mexicanos. Eso es algo bien importante, Isaac, porque muchas veces tú ahorita traes el creador del Waze o de cualquier gran innovación de Israel y lo pones a una plática en México y muchas veces la gente no se identifica, ¿no? Dice, no, pues es que allá es otra manera de ser, es otra cultura y demás, pero cuando tú les pones enfrente a mexicanos como ellos, que han hecho grandes proyectos de innovación, no ideas, porque mira, la innovación yo te diría que es 5% idea y 95% sudor, O sea, todo mundo tiene grandes ideas. La diferencia de un innovador, como decía por ahí Rina, de la parte de los fracasos, bueno, el éxito y la innovación se consigue a través de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso es lo más importante. Y cuando tú les pones a un mexicano que lo pudo hacer y que lo logró hacer, ellos de alguna manera se identifican con eso. Entonces, realmente en lo que se enfocan los premios, en lo que se han enfocado es en reconocer a aquellos innovadores mexicanos que a través de sus proyectos han hecho una gran diferencia y han mejorado, que eso es bien importante, la vida de miles de personas. Hoy hablabas de las universidades, ¿qué estamos haciendo? Estamos hoy llevando, digo, con la pandemia ha sido un poco más difícil porque como tú sabes las universidades están cerradas, mas sin embargo lo que estamos haciendo es empezarlo a llevar de manera virtual, haciendo un programa para todos los universitarios, en donde de hecho ya estamos celebrando un convenio con la UNAM y otras universidades, en donde cada año les vamos a presentar a nuestros nuevos galardonados, ya sea de manera virtual o cuando se pueda de manera presencial, para que les platiquen y los inspiren de cómo ellos han logrado su proyecto de innovación. Yo creo que esa es la parte más importante y eso va a ser lo que va a detonar. Lo que decía hace rato de que se requieren los 3 elementos, el gobierno, la empresa y la sociedad, es cierto, pero la más importante es la sociedad, porque es de la persona innovadora, es aquella la que cambia la empresa y es aquella también la que en su momento pues cambia el gobierno, ¿no? Entonces, empezar por la sociedad, creemos nosotros que es sin duda lo más importante. Alan, tú desde Israel eres parte, digamos, de gobierno, pero también parte de la iniciativa privada, ves cosas privadas, ves startups. ¿Tú qué le dirías a la gente en México? ¿Qué es lo más importante que tienen que empezar a hacer cuando quieren innovar o quieren implementar, ya sea una startup ellos o quieren traerse alguna tecnología de Israel? ¿En qué te fijarías si alguien se acerca contigo y te dice, oye, yo quiero saber qué haces? Seguramente en Israel es un poco diferente, pero conoces el sentir latinoamericano y todo, y muchos es por, lo platicábamos en otro panel, muchos por feeling, aquí es, me latió, aquí decimos en México, me late hacer esto, me gustó esa chica, o sea, y no lo meditamos y no lo pensamos y no sabemos. ¿Tiene que ser así porque me late, me gusta, o tiene que ser, qué les dirías al que está aquí ahorita oyéndote y diciendo, hijos, ¿qué le puedo aprender a Israel para todo eso? Ya hablamos del fracaso, que es importante y que también quiero que lo recalques, pero ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar o cómo romper esa barrera cultural en muchos sentidos, no? Mira, Isaac, yo creo que hay varios criterios que se pueden aplicar a la hora de evaluar la capacidad de una startup o del interés que puede tener una empresa, una corporación en adquirir tecnología. Yo les diría que se pongan a evaluar primero quién es el equipo. Es decir, digamos, todos los grandes proyectos fueron motorizados por personas y los malos proyectos también. Es decir, si vos tenés un grupo de trabajo que es un grupo de trabajo que es multidisciplinario, que cada uno de los miembros trae consigo mismo un valor agregado y hay una sinergia muy importante entre cada uno de los miembros, eso es uno de los aspectos que yo tendría en cuenta. El segundo aspecto que sería interesante de evaluar es el nivel digamos, de capacidad tecnológica que tiene el equipo. Es decir,
qué capacidades tecnológicas nosotros podemos aportar o podemos lograr a través de este proyecto, que vendría el tercer aspecto, nos genere un modelo o un producto innovador. Innovador, por un lado, en función del mercado en el que se encuentra, que puede ser el mercado mexicano, con otros competidores, en qué lugar me encuentro yo a nivel de la innovación. Cuarto, creo que lo importante también es ver qué capacidad tengo también para poder recaudar dinero. Es decir, como creo que lo dijo Isaac en su presentación hace unos segundos, dijo el 5% es idea, el 95% es sudor. Y yo diría que para las empresas tecnológicas, para las startups, un 10% es innovación y el 95% es saber cómo hacer los business y cómo recaudar dinero. Es decir, si tú no sabes cómo recaudar dinero, si tú no sabes cómo generar un deal flow, cómo generar una capacidad, digamos, de mercado y de atracción de mercado lo suficientemente importante y no tienes un business plan lo suficientemente fuerte, va a ser muy difícil de que ese producto, aún siendo el más innovador de todos, aún siendo el más tecnológico, con la tecnología más de punta, va a ser muy difícil o casi imposible que tengas éxito. Por eso creo que todos estos 5 aspectos, sumado a un sexto que creo que también es importante tener en cuenta, es quiénes son mis socios, es decir, con quién voy a trabajar. No solamente quién va a ser mi cliente, sino quiénes van a ser mis socios en el ecosistema, en el mercado, en la región. ¿Cómo voy a generar asociaciones estratégicas para poder escalar mi producto? Es decir, tenemos por un lado el equipo, tenemos la capacidad técnica, la innovación, la capacidad de poder recaudar y fondearse, y por otro lado también de poder llegar al mercado y también cuáles son mis socios potenciales. Todos estos aspectos son aspectos, digamos, importantes a la hora de planificar. Tú has dicho que en México a la gente le late qué cosas hacer, pero yo creo que también, aparte de que es importante el aspecto de la pasión y el aspecto sentimental, es importante también tener en cuenta el aspecto, digamos, de planificación. Y la gran mayoría de los proyectos que han tenido un éxito es porque han sido bien planificados. La capacidad de éxito aumenta aún más cuando estás bien preparado para cualquier contingencia. Y creo que eso también es algo que tener en cuenta a la hora de tomar riesgos, que es especialmente desarrollar innovación y tecnología. Oye, Alan, muchas gracias. Yo tengo mi libretita aquí, voy tomando apuntes porque creo que es bien importante lo que nos están diciendo, los 6 puntos. Esta fue una recomendación de alguien maravillosa como Lisette Weber, por ahí la conocen algunos, y vale la pena porque en todos los puntos que han dicho, a mí me ha quedado mucha información que tengo que aplicar yo mismo en mi negocio, en Diario Judío, en Más Ideas. Hay que aplicarlo y hay que todo esto, no nada más para introducir innovación, sino para crecer o para todo esto, porque hoy la innovación además nos cayó de bomba a todo mundo con esta pandemia, con todo. Fue como, chin, ¿qué hago? De repente mi negocio cerró o tengo menos ventas y había que innovar. No quiere decir nada más meter tecnología, no quiere decir nada más, a ver, lo vuelvo digital, no quiere decir compro una app o pongo un servicio, quiere decir modificarte en tu propio negocio, en todo esto. Y por eso ahí me voy con Rina y le quiero preguntar, ¿cuáles tú crees que sean hoy las tendencias de innovación o qué puedo yo empezar a utilizar o qué tengo que buscar? Yo mi negocio tenía un cierto camino, hoy me di cuenta que a lo mejor hace rato platicábamos, tenía mi restaurante y hoy lo tengo que tener en diferentes motivos, tenía mi empresa y vendía yo chocolates en las esquinas o lo que sea, y de repente me di cuenta que pues, no puedo venderlo porque no hay gente en la calle y tengo que meter algo de innovación. ¿Cuáles crees tú que son las tendencias? ¿A qué le debemos de apostar? Alan habló al principio de información, ¿sí? Del Big Data, de todo esto. Pero tampoco tengo la capacidad de hoy de salir a preguntarle a todo mundo, a decirle, oye, tú haces esto, esto, el otro, aunque hay ciertas aplicaciones. ¿Tú qué dirías? Hay que apostarle, Rina, hoy. Ok, mira, primero que nada, esta pandemia nos vino, y esto está claro, a acelerar todos los procesos de digitalización. O sea, hoy en día algo que se pensaba que iba a tardar 10 años,
en meses está creciendo. Y eso me refiero a por ejemplo, el Zoom. ¿Quién utilizaba Zoom? Era algo que hacíamos una vez cada tanto y los que estábamos trabajando desde afuera. Ahora no hay ningún niño que no sepa lo que es un Zoom. O sea que todo el proceso de digitalización a nivel personal y en las casas es algo que ha cambiado. A nivel empresarial, todo el tema que es el tema del e-commerce es algo que ha crecido en forma exponencial. Nosotros tuvimos una junta con Dani hace poco con Wix, por ejemplo, que nos estaban platicando que ellos crecieron en 2-3 meses en un 600% la cantidad de usuarios que nuevos que tuvieron debido a la pandemia. Te interrumpo 10 segunditos, Rina. Curiosamente, sí, que hablamos con ellos, con Wix, nos dijo que no nada más crecieron. Ellos están contratando a un ritmo de 8 personas al día. Para los que creen que la tecnología y la innovación va cortando empleos y va todo esto, ellos me decían, hoy me urge ir, voy contratando a un ritmo impresionante porque la gente va y son opciones de todo eso. Entonces, también es una oportunidad de desarrollo personal para muchos y de oportunidades de trabajo, todo esto aplicando lo correcto. Totalmente, totalmente. O sea que es el tema en general de digitalización, el tema de e-commerce, todo el tema de servicio a domicilio. O sea, todo lo que tiene que ver con la logística es algo que ha crecido también en forma exponencial. Ya vemos lo que es Amazon, eBay, Mercado Libre. O sea, la gente hoy en día está utilizando todos estos servicios y no solo la parte de e-commerce, sino que esto influye en la parte de logística. Cómo se distribuyen, cómo nos llegan todos estos productos a la casa. Claro. El tema, hay otros 3 temas más que son a nivel tecnológico muy importantes. Uno es que todos lo conocen, es el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es a nivel transversal, no está solamente en un área, sino que inteligencia transversal está desde la logística, la seguridad cibernética hasta la medicina. O sea, el tema es algo que ha crecido muchísimo y va en conjunto con machine learning, que son temas que se han desarrollado y han crecido en forma exponencial. Y hay otro tema que no deja de ser muy importante, es todo lo que tiene que ver con medicina digital. Claro. Lo que son los contactos con los doctores a través de este tipo con Zoom o con servicios especializados. Una empresa israelí, Binah, que puede medir símbolos vitales de nosotros a través de un teléfono de la retina digital. O sea, todo lo que tiene que ver con lo que es tecnologías en la salud es otro tema que ha crecido muy grande. Gracias, yo creo que Rina. Estos son los más fuertes y los que han tenido más impacto. Gracias, Rina. Justamente de esas 2 cosas que dices, yo recuerdo hace unos años en Ciudad de las Ideas, me mando un saludo a nuestro amigo Andrés Romer desde acá, y ese gran proyecto tiene ahí una parte que se llama Gifted Citizen, que junta proyectos de todo el mundo que tienen que ser proyectos que impacten la vida de 10 millones de personas en 6 años. Y uno de los proyectos que ganó hace poquito era uno de una tecnología israelí que a través de la retina del ojo te podía dar los signos vitales, otro que eran pruebas que, ahora sí, digamos, de orina sobre un papel, pero le sacaban una foto con el celular y a partir de eso llegaba la información a un laboratorio donde el laboratorio lo analizaba y todo, y era impresionante porque podías detectar enfermedades y cosas a distancia y sin tener que ir a hacer millones de pruebas a un país. Esperamos que para esta pandemia de algún día se encuentre algo de este sentido, pero eran de eso. Y hablando de machine learning y de inteligencia artificial, pues con Fundación ILAN tuvimos también el gusto de tener a un gran amigo también, que es Manuel Gutiérrez, también ahí reconocido con todo eso, un mexicano exitoso. Y ahí me voy con Daniela para que brevemente me digas, Daniela, tú estás viviendo los 2 ecosistemas, vives México, vives Israel. ¿Qué diferencias ves y qué le dirías a la gente en México, fuera de Bimbo, fuera de todo esto, para que se avienten, para que lo busquen? No te digo búsquenlo en Israel, búsquenlo en India, búsquenlo en Silicon Valley. ¿Qué les dirías para que se animen, para que vean que es posible, tú que ya lo estás viviendo en ambos lados, ¿no?
Bueno, qué buena pregunta me acabas de hacer y creo que tengo una buena respuesta. Desde que llegué acá, Rina se la ha pasado diciéndome una palabra en hebreo que ya aprendí perfectamente bien y es chutzpah. ¿Ok? Y Creo quienes creo que hablan también hebreo Alan le y entendió quienes... bien, hasta sonrió. La tienen, los israelíes es uno de esos puntos. Creo que fue el punto 7 o el 1 que le faltó decir en sus puntos a Alan, ¿no? Alan, exacto. Pero creo que esa palabra es clave. Y para los mexicanos, chutzpah significa ah, tener las agallas para poder aventarte sin importar sin importar muchas cosas, ¿no? O sea, evidentemente hay que tener la realidad enfrente de ti, saber qué se puede hacer y qué no. Pero una vez que estás decidido y determinado para hacer algo, creo que no hay que pensarlo dos veces. La cultura mexicana muchas de las veces tenemos ese miedo del fracaso, de no querer aventarnos por el qué dirán o qué va a pensar la sociedad o qué pasa si no me salen bien las cosas. Acá en Israel es totalmente lo contrario. O sea, yo me aviento porque yo quiero lograr lo que tengo ya en la mente. Y no me importa que seas el CEO de la empresa digital más grande de este mundo o de la empresa panadera más grande de este mundo, yo te voy a hablar directo y a la cabeza, ¿no? Y creo que eso a veces a los emprendedores mexicanos creo que les podría funcionar. Oigan, vámonos rápido, se nos está acabando, ha estado interesantísima la plática. A ver, para que me respondan así brevemente, les voy preguntando uno por uno, les voy preguntando una pregunta rapidísimo. Isaac, ¿hay que ser innovador o hay que copiar y traerlo y acoplarlo a México? Definitivamente yo creo que hay que ser innovador. Yo creo que es muy importante que lo primero que relacionas mucho la innovación con la parte de tecnología. Yo creo que no es así. Yo creo que sí, la tecnología es una parte de la innovación, pero hay innovación en todos los campos, no necesariamente en cosas tecnológicas. Lo primero que necesitamos para innovar es abrir nuestra mente, quitarnos la ceguera de taller, o sea, llegar hoy a mi negocio o lo que hago y pensar si lo que estoy haciendo se puede hacer de una manera diferente y romper con la monotonía de siempre estar haciendo las cosas igual cada vez. Yo creo que parte de eso, y hay que definitivamente aprender de los innovadores, pero no convertirse en un país solamente importador de innovación. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que es importante aprender y finalmente, bueno, pues desarrollar también nuestro propio ecosistema en cada uno de los países de innovación. Y yo diría más que en un país, empieza desde una familia, desde una persona, una sociedad y demás. Alan, rápidamente, como autoridad de innovación de Israel, ¿cuáles dirías tú que son las mayores oportunidades hoy para mí y al revés? Si tienes que llevarte algo de México o de esto, ¿qué buscarías para que alguien pueda hacer esa conjunción? Mira, Isaac, yo creo que la oportunidad más importante es esta oportunidad que estamos abriendo a las grandes corporaciones de América Latina hoy en día, de poder testear, de poder probar, de poder hacer pilotos tecnológicos de empresas israelíes en cualquier texto. Es un programa que realmente les permite a varias de las corporaciones más importantes de América Latina conectarse con lo mejor de la innovación israelí de una forma inteligente, con inversión inteligente y también reducción de los riesgos. Nosotros en el año 2021 vamos a abrir no solamente este programa que tenemos abierto de CleanTech en Colombia y esperamos en febrero empezar un programa de Smart Cities, transporte inteligente, Industria 4.0. En el mes de marzo de Agritech y de Foodtech, en el mes de junio de Salud y probablemente también tendremos un programa de FinTech. Así que será un honor para nosotros poder trabajar y colaborar con diferentes corporaciones y realmente yo creo que lo que Israel desarrolla y tiene la capacidad de hacer es de generar tecnologías y desarrollos tecnológicos de nicho, innovación de nicho. La capacidad que tiene América Latina es de transformar ese tipo de desarrollos y ese tipo de innovación en productos de consumo masivo, es decir, llegar
a los 600 millones de habitantes de América Latina, y esa capacidad que tienen las grandes corporaciones de América Latina, hoy en día Israel no la tienen. Y ahí veo una potencialidad muy importante de colaboración y de sumar fuerzas para sacar adelante, digamos, nuestras regiones luego de la pandemia. En un minuto, Rina, dime, aquí hemos hablado de opciones, de todo esto. ¿Cuál es el primer paso para que alguien diga y quién tiene que hacerlo? O sea, ¿innovar es para todos o es para ciertos tipos de gente? A ver, innovar es para todos. O sea, no tenemos límites. No hay blanco, negro, grande, chico. Innovar es para todos. Innovar además no es algo nacido, es algo que lo podemos aprender, es una forma de pensar. Innovar es tener ideas y saberlas implementar y llevarlas a crecer. Innovar es para todos. Lo que yo sí creo es de que para hacer innovación en grande, innovación de impacto, de alto impacto, sí se necesita lo que yo antes mencionaba, un buen ecosistema, un buen apoyo alrededor para que se puedan hacer cosas totalmente disruptivas. Y eso el sistema lo tiene que dar, eso el país, la misma empresa, si es que hace innovación dentro de una empresa, lo tiene que crear. Ahora, me gustaría también un poco responder a lo que le preguntabas a Isaac. Con todo gusto, se nos va el tiempo, pero échatelo rápido y con ¿Sí todo o no? gusto, Rina. No, nada más diciendo de que yo creo que innovación tecnológica no es malo si uno quiere copiar. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre copió la idea de eBay. Ellos no inventaron lo que era un eBay y la parte tecnológica, pero ellos lo hicieron excelente. Nadie podría haber hecho algo mejor en América Latina sin conocer la idiosincrasia, sin saber cómo se manejan los negocios en América Latina. O sea, la tecnología es algo que lo copiaron, entre comillas, pero lo adaptaron, lo tropicalizaron a la realidad de América Latina, y yo creo que eso es muy bueno. Eso se puede hacer, se puede replicar, y eso no impide que en paralelo se creen nuevas ideas, y lo que nosotros sabemos en Israel es hacer tecnológicas, pero en América Latina saben tanto tecnológicas como emprendimientos sociales, de y ideas tenemos de mucha negocios. iniciativa, y tenemos un corazón muy grande, y tenemos una fuerza de trabajo impresionante en América. Daniela, rápidamente, ¿cuáles serían para ti los puntos más importantes de fijarte para poder tropicalizar o traer algo de otro lado del mundo y hacerlo un negocio en México o aprovecharlo para tu negocio? Así rápidamente, ¿qué es lo principal que te tienes que fijar? Ya no los comentaste, pero para que quede muy claro el último punto, ¿no? Creo que primero que nada es que cubra una necesidad, ¿no? Porque eso es lo primero. Segundo, que realmente tenga un alcance a todo México, a todo el país, ¿no? Tres, que sea sencillo de aplicar. Creo que esos serían mis tres puntos para contestar rápido a tu pregunta. Sale. En un segundo cada uno. Isaac, ¿hay que arriesgarse en innovar o es demasiado peligroso para una empresa que está establecida? Es decisión de vivir o no vivir. El que no innove no va a sobrevivir. Definitivamente hay que arriesgarse. Alan, ¿innovar o no innovar? Tú me vas a decir que innovar, pero ¿es un arriesgue o solo para aquellos muy valentosos? No creo que innovar sea solamente arriesgar. Yo creo que innovar es tomar el camino para poder sobrevivir, para poder cambiar, para poder progresar. Es decir, es la única opción. Rina, ¿innovar o no? ¿O traerse algo? ¿Cuál es? ¿Es un riesgo? Innovar, y aquí estoy totalmente de acuerdo, Isaac, es innovar o no vivir. Las empresas que no van a hacer innovación se van a quedar, no van a seguir, y estamos en esa era, no se puede otra, no hay otra. Daniela, tú estás ahí, estás viendo. Hay que innovar, hay que traer
¿Cuál es tu punto? ¿Es un riesgo? Hasta para una empresa como Bimbo puede ser riesgoso de repente probar con diferentes cosas, ¿no? Yo creo que es un riesgo que se tiene que tomar. Y si las cosas no salen bien, lo que sigue, ¿no? Sin pensar, uno tras otro. La última, porque ahí sí, seguimos así de rápido. ¿Qué es para ti el fracaso? O sea, ¿qué sucede con el fracaso, Alan? En México, normalmente cuando fracasas te ven mal, en muchos casos. En Israel es otro. ¿Qué aprendemos del fracaso así en un segundito para terminar? Porque es creo que una gran lección que podemos tomar. Y tenemos así, literal, 10 segundos casi, Alan. ¿Puedes repetir? No escuché. Para ti el fracaso, ¿qué le dirías a la gente respecto al fracaso? Porque creo que es algo que nos podemos aprender muy bien de innovación de Israel para ya despedirnos con todo esto rápidamente. Yo creo que el fracaso es parte del proceso que uno tiene para poder llegar al éxito. Lo ha dicho Isaac anteriormente. Si uno quiere llegar al éxito, tiene que pasar por varios fracasos para poder lograrlo. Pues les quiero agradecer a los 4. Podríamos seguir hablando horas y horas. Nos quedamos con varias conclusiones muy importantes. Uno, hay que innovar, porque si no nos vamos a quedar, nos vamos a perder todo. Innovar no nada más quiere decir tecnología, quiere decir muchas cosas. Hay que perderle ese miedo al fracaso, utilizar esa palabra que dijo Daniela y que es muy común en Israel, ¿sí? Esa chutzpah, ¿sí? Que además viene, que tiene algo, no hay un significado como tal, pero tengan chutzpah para hacer las cosas, innoven, prueben, hagan. Y si fracasan no pasa nada, siempre hay una nueva oportunidad y para salir adelante y busquen. Y parte importante es buscar el desarrollo en todo esto y buscar las mejores oportunidades, no nada más por consentimiento, como nos lo dijeron los 4, es también hacerlo con un plan y hacerlo ordenadamente y siempre buscando el apoyo de la gente que sabe. No se trata de hacerlo uno solo, para eso tenemos a la Autoridad de Innovación de Israel, tenemos a Fundación Ilan, tenemos a RINA y la verdad, les quiero agradecer, fue maravilloso. Creo que a la gente que estuvo aquí en la Cumbre 1000 Empresas de Mundo Ejecutivo y a través de Diario Judío, que los conocemos, les va a servir muchísimo. Espero hayan tomado sus apuntes y muchísimas gracias a los 4.